Nosotros tuvimos aquí épocas muy oscuras donde era el asesinato de un candidato presidencial tras otro. Yo De todas recuerdo las el corrientes, ¿no? asesinato de Pizarro, el Mm, asesinato de Galán, y por eso yo creo que fue tan doloroso ver 30 años después lo de Miguel Uribe, claro, porque inmediatamente quienes revive. lo vivimos como que se nos rebobinó la película y era también ese sentimiento de frustración como carajo, perdimos, nos derrotaron, no logramos eh, que el país pasara esta página, o sea, nos devolvieron Nos 30 años devolvieron. y siente uno como político que fracasó en la tarea. Bienvenidos al podcast de los ganadores, donde tenemos que descubrir qué tienen estas personas en su cabeza para emular, para verlos como referentes, para entender qué logran tener las personas como emprendedores, generadores de contenido, políticos, empresarios, y empezar a entender este ecosistema de cómo funciona el éxito desde el punto de vista del protagonista. Y tenemos una serie de podcasts ahora que se viene una coyuntura muy especial en Colombia, y es, queremos tener a los precandidatos presidenciales y candidatos presidenciales, y tenemos hoy una invitadísima, una persona que es muy preparada, que empezó muy joven en la política y que genera bastante fuerza en la oposición, y ahora está aspirando a ser candidata a la, a la presidencia por el Centro Democrático. Bienvenida, Paola Holguín, hombre, Ay, qué muchas placer gracias. tenerte por acá. Ay, Ángel, de verdad, mil y mil gracias por permitirme estar en este espacio y compartir, sí, reflexiones, a ver cómo, yo creo que eso es súper importante, las mentorías, ver qué han hecho todos, porque uno de todo mundo aprende y va cogiendo referentes y hay cosas que le gustan y como que le cuadran y funcionan, nadie tiene que empezar de cero, yo creo que Total. hay muchas ¿Y sabes lecciones. qué pasa con ustedes, los políticos que he notado de centro, derecha, derecha? Es que por lo general han emprendido, por lo general entienden de finanzas, por lo general les gusta ver la prosperidad y eso. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las que también tomamos la decisión de invitarlos, en este caso a ti, y entender qué hacen, porque la gente del común no lo sabe, ¿no? Dicen, es senadora, pero ¿qué hace? ¿Qué ha hecho? Y esto es importante, porque digamos, la gran mayoría de ustedes, los políticos, como que viven tanto la política y viven tanto la opinión, que no saben que la gente del común ni siquiera está pensando en quién es candidato o quién no en estos Sí, momentos. La gente ya faltando un mes dice, ah, ok, venga a ver por quién. exacto. Entonces es importante entender y mostrar todas estas ideas. Pero antes de irnos allá, Pablo, yo quiero hablar un poquito tú eres paisa, pues, Sí. de Medellín. ¿Cómo fue tu vida en el colegio? ¿Cómo fue esa Paola inquieta? Por ahí leí que tus padres estaban eran liberales, ¿no? De Sí, origen partido liberal. Y tú desde niña estabas metida en todo este rollo de la política. Cuéntanos un poquito de sí, esa infancia yo, tuya. bueno, yo chiquita, sí, necia, yo creo, era muy necia, yo estudiaba, yo tuve una particularidad y fue que estudié en un colegio que era especial, se llamaba CINDE, en Ujú. realidad era un proyecto donde ¿De se una universidad? estaban probando nuevas Ah, no. pedagogías, sí, Ya. Ah, en bueno. Sabaneta, entonces era una finca que tenía un lago para pescar, tenía un salón de teatro, un salón de lectura, y fue muy impresionante para mí porque yo estaba pues chiquitica, estaba ahí con mi hermanita, ella tenía 4, yo tenía 5, y cuando terminamos el CINDE ya pasamos a un colegio formal, Ok. al Colegio El Carmelo, que es de monjas, y en primero de primaria a las niñas les enseñan a leer, a sumar, y yo aprendí eso en el kinder. Entonces Uy, era muy aburrido porque yo a los 5 años ya me había leído completo los cuentos de los hermanos Grimm y wow. llegó a primero y era Nacho Lee y era Mame Mimo Mu y yo era que me enloquecía. Entonces era muy necia porque me aburría mucho estar en eso cuando yo ya estaba en otra cosa. Y fue por ese modelo pedagógico, nunca entendí cómo lo lograron, pero cuando salí de kinder yo sabía leer, sabía sumar, sabía restar, sabía Wow. multiplicar, y era un modelo donde se aprendía jugando, ¿no? Yo todo el tiempo jugaba, pescaba. Cuando llegué a primero, yo no sabía por qué sabía todo eso, pero fue un modelo bastante interesante. Y
eso venía acompañado de otra cosa, es que mis papás, como contaste, Ángel, eran del Partido Liberal. En esa época la política era muy distinta, había una vaina que se llamaba los Viernes Liberal, y era que en unas casas los políticos iban y la gente grande, las casas se sostenían porque esos viernes se vendía aguardiente, chorizo, empanada, con eso sostenían las casas y los políticos iban y se tiraban sus discursos. Y mis papás me llevaban y yo era como, Wow. wow, esto es lo que yo quiero en mi vida. Y desde los 4 años me enrolé, pero fue por eso, como por estar viendo, oyendo los políticos. A mí eso me pareció lo ¿A más quién recuerdas de apasionante. esa, que tú digas, o tu primer recuerdo de haber visto un orador o un político en ese tipo de A mí reuniones? en esa época me tocaba ver a uno que después fue muy contendor de Uribe, a pesar de ser del mismo partido, que era Bernardo Guerra. Bernardo Guerra. Y eran muchos y era impactante verlos en esas casas, echar esos discursos. eh, Era muy, muy especial. ¿Quién era el presidente en aquel entonces cuando tú, digamos, recuerdas tu Yo niñez? no me acuerdo quién era presidente cuando yo No era tenía entonces como tan visible la figura del 4 años, presidente no, porque en para los esa niños, época digamos. para mí era más visible el político que iba al Región, municipio, la a la región. región, a echarse el discurso allá, porque eran los que yo Claro, veía. claro. Ok. Y cuando ya empiezas a crecer, empiezas a ver, digamos, nuevas figuras, estudiaste comunicación, luego pasaste a especializarte en política y varios temas de estrategia, en seguridad y política. Eh, ¿Quién fue ese referente? Porque más adelante vamos a llegar a una figura que todos reconocemos hoy en día, pero ¿quiénes eran los referentes tuyos del paso del colegio a la universidad en política? En esa época era muy importante Galán. A mí me Galán. tocó el fenómeno de Galán, que era una cosa impactante, y los discursos de Galán en el Congreso. Y es que era maravilloso, porque digamos que cuando fue candidato ya él, era ver a Álvaro Gómez Hurtado, que era conservador, y Y era Galán, y eran dos impactante. personajotes. Pero es que además esa era otra época de otro congreso y otros discursos. Uribe fue senador en los 90, él siempre fue senador estrella cuando fue senador, y esos debates de esa época eran otro nivel de Eran debates. otro De nivel. hecho, el, el Mucho argumento. papá, el papá de Fernando Londoño Ajá. también fue congresista, y había un grupo que les decían Pico de Oro por la manera en que hablaban en el Congreso. Incluso uno puede estar o no de acuerdo con muchos de ellos, pero los discursos de Santofimio, Sí. o sea, habían unos discursos de esos que le erizan a uno la piel, y ese nivel de debate, de profundidad, de argumentación que uno veía en el Congreso, eso era una cosa demencial, y era en todos los partidos. Sí, O tienes sea, en el razón. Partido Liberal, en el Partido Conservador, un nivel de debate, una capacidad que eran electrizantes. Fue muy difícil vivir la muerte de Galán, Sí, yo como... estaba, de hecho en ese momento, yo estaba compitiendo en natación. Ah, Yo joven era nadadora, y no se me olvida que estaba en una competencia en Pereira, y ahí recibí la noticia del asesinato de Galán. Eso fue terrible. lloraste, claro. No, ¿No? Ay, es que horrible, no, claro. horrible. Eso fue horrible. Además estaba en una casa donde, a ver, nosotros íbamos a competir Ajá, y nos quedábamos en casas de nadadores de esa ciudad. sí. Yo me quedé en la casa de un nadador allí en Pereira, y la familia de él también era seguidora de Galán. Hmm, fue un drama terrible. Horrible. No, es que yo creo que todo el país, ¿no? Hasta la oposición le No, afectó todos. Es que muchísimo. mire, cualquier magnicidio. Nosotros tuvimos aquí épocas muy oscuras donde era el asesinato de un candidato presidencial tras otro. Eh, yo De todas recuerdo las el corrientes, ¿no? asesinato de Pizarro, el Mm, asesinato de Galán, y por eso yo creo que fue tan doloroso ver 30 años después lo de Miguel Uribe, claro, porque inmediatamente quienes revive. lo vivimos, como que se nos rebobinó la película, y era también ese sentimiento de frustración, como carajo, perdimos, nos derrotaron, no logramos que el país pasara esta página, o sea, nos devolvieron Nos 30 años, devolvieron. y siente uno como político que fracasó en la tarea.
¿Has sentido miedo? No, A no hablo del, ratos, vámonos un poquito al presente, pero ya ahorita volvemos con yo esta historia. creo, a ratos, yo soy una mujer de mucha fe. Ajá, Cuando yo decidí hacer política, entendí también que la política era un camino de santidad y de martirio. Y así lo he asumido. A mí me declaró las FARC objetivo militar por primera vez en 2010. Desde ese momento yo he tenido seguridad del Estado. Eh, y sabes que no es ni siquiera miedo a morir, porque eso es parte en un país como Colombia de la cuota que hay que pagar por defender las ideas. Es más miedo por la familia, ¿sabes? claro, tu Ese es el entorno, mayor temor, sí. tu entorno. Ese es el mayor temor. Y devolvámonos un poquito. Cuando todas esas figuras, ¿cómo llegas a la política? ¿Cómo entras en ese mundo? ¿Cuál fue el camino? ¿A quién fue de pronto tu padrino político en este rollo de Bueno, entrar aquí? yo creo que aquí a la gente se va a decepcionar y se va a dar cuenta que Pero hay es que es bueno mucho conocer mito. la raíz. Yo les Pero voy a fíjate, contar. fíjate que yo he tenido acá invitados algunos y que la gran mayoría no vienen de un entorno absolutamente derechista, ni godo, ni absolutamente de la línea que hoy en día, porque digamos que eso ya viene como con el sentido común, con la evolución y la madurez. La gran mayoría que he tenido aquí, la gran mayoría vienen de otras corrientes Sí. y simplemente pues yo siempre he dicho y defiendo que el que no cambia de opinión o el que no cambia de mentalidad con la evolución y pasar de los años es una persona que está cerrada y que no es inteligente, Sí, porque al pero final yo es... les digo es que se van a decepcionar porque todo el mundo cree que uno entra a la política con padrino. A mí me pasó la cosa más Ah, rara. ¿no? No. Entonces, primero, yo tengo a mis papás que vienen del Partido Liberal, ahí milité yo todo el tiempo con ellos, era activista, entonces a los 4 años mi trabajo era empacar los boticos en los sobrecitos, Desde los 4 años. ir a oír a los, bueno, y entonces yo los acompañaba a veces en las correrías y eso. Ellos jamás se quisieron lanzar, jamás. Era como más un activismo. Era más, yo ayudo a financiar, a mí me gusta, yo tengo la obligación de participar. De hecho, en mi casa tenía una particularidad, y es que en muchas casas prohíben, por ejemplo, en el comedor hablar de política. Sí, En mi casa no. O sea, qué en mi casa la chévere. política, el tema era tema día y noche. Y se hablaba delante de nosotros desde pequeñitos, y se hablaba en el comedor y por las noches, cuando a veces llegaban a tomarse los aguardienticos los amigos de mi papá, el tema volvía a ser política. O sea, era el tema todo el tiempo. Y yo, ¿sabes qué me encanta que lo menciones? Porque yo considero que eso es un estigma que nos está Súper raro afectando. hoy, No se habla de sí. política, de fútbol ni de religión. Cuando deberíamos hablar, bueno, lo de fútbol está bien y no es tan trascendental para nuestra vida, pero hablar de religión, hablar de fe y hablar de política debería ser un tema Claro. absolutamente necesario en nuestras Pero familias. ¿sabes qué creo yo? Que es que hemos llegado a un punto tal de inmadurez que no se puede hablar de temas que genere Intolerancia. controversia por temor, por intolerancia. Y eso lo único que muestra es que cada vez somos más ignorantes. Somos menos capaces de tener madurez, argumentación en el debate y respeto por el que piensa diferente. En mi casa jamás tuvimos problema. De hecho, mi mamá era de Nacional, mi papá era del Medellín. Los dos eran liberales, pero yo tenía dentro de mi familia gente conservadora y habían debates en mi casa y todo el tiempo se hablaba de política y nunca fue un coso vetado. Y yo en algún momento les dije que quería hacer política y mis papás nunca le hemos dado ese mal ejemplo. ¿Cómo se le ocurre Lo que se va a apoyamos, pero no te lanzar? hemos dado ese mal No te ejemplo. hemos dado ese mal ejemplo. Y de hecho el papá me dijo, mire, usted sabe qué es la política, es tirarse a una piscina contaminada y salir limpio. Y yo le dije, ¿eso cómo se hace? Y me dijo, no sé, por eso nunca me he lanzado. Ay, Bueno, y eso fue tenaz. ¿Y cómo llego yo ya al ejercicio político? Yo era profesora universitaria y a mis alumnos les había pedido que analizáramos los discursos de todos los candidatos presidenciales. ¿en qué época? Estamos hablando del 2000. Ok. Yo era profesora en la universidad, yo terminé mi carrera, inmediatamente entré como profesora universitaria en Bolivariana, en EAFIT y tal. Entonces yo me llevaba a mis alumnos a que escucharan los precandidatos.
Un día le tocó al precandidato Álvaro Uribe, entonces yo me llevé mis alumnos, yo levanté la mano, hice una pregunta, se me acerca Andrés Uriel, que en paz descanse, el que fue nuestro ministro de Comercio de los 8 años, y me dice, oiga niña, y usted tan inteligente como ella, me yo, ay Pablo Holguín, ¿y usted qué está haciendo aquí? Le dije, no, es que estamos haciendo un ejercicio con mis alumnos. ¿Cómo así es que usted es la profesora? Sí, estos son mis alumnos, y estamos escuchando los precandidatos. Y me dijo, niña, usted puede ir a un hotel el lunes para que hablemos. Yo le dije, sí, entonces me entregó una tarjeta. Y yo, bueno, yo llegué al hotel y empiezo a ver un montón de gente ahí grande y no sé qué, y no sé quién. Y eso que era un grupo que hacía temas programáticos de la campaña de entonces Uribe presidente, que era candidato. Entonces yo me puse a trabajar ahí. Entonces yo empecé a trabajar con ellos y me pedían paper, me pedían cosas de temas, yo muy bien. Gana Uribe y me dicen, véngase a trabajar. Y yo dije, no, pues uno bien Sí, tú fuiste montañero. asesora en el gobierno Sí, de yo no Uribe. bien montañero, que sabe ir para allá. Y además yo tenía a mi Pero papá. preparadita. A mi papá muy enfermo. Cuando mi papá se muere, yo le dije a mi mamá, mamá, yo les voy a parar la caña y me voy a ir 6 meses para allá, para Bogotá, a ver si con la distancia yo curo este dolor. A mí me dio muy duro la muerte de mi papá, muy, muy duro. Entonces me fui para allá, los 6 meses fue que me quedé todo el gobierno, hasta que acabó. Pero entonces yo llegué así, o sea, no tenía padrino, no tenía nada, eso fue Andrés Uriel, fue una casualidad. Por una pregunta que pregunta debió haber en un sido foro. bastante particular y certera para que hayas llamado la atención. De Andrés Uriel, pero imagínate. Una cosa súper rara. Y llegué allá y ya cuando empecé a trabajar, estando ya en la oficina trabajando, un día formalmente me presentaron al presidente Uribe, ya formal, entonces... O sea, ya, pero ya lo desconoció como candidato. Sí, yo lo conocía en Antioquia, claro. Yo le había hecho seguimiento todo el tiempo porque él fue un gran gobernador, que hizo unas transformaciones brutales. Además, él era el Partido Liberal. Sí, yo lo había oído, lo había visto, pero pues el que iba a saber que era yo una niña por ahí, pues que iba, entonces yo lo había visto, lo había oído después como gobernador y ya formalmente me lo presentan. No se me olvida que eso fue el día que se iba la embajadora de Estados Unidos en Colombia. Entonces me dicen, bueno, le vamos a aprender. Yo, ay, juepucha, cuando yo llego a la oficina, presidente, ¿cómo está mi hija? ¿Cómo está? Entonces le dijo José Obdulio, ella es la asesora presidente, ¿no? Mi hija, ¿y usted aquí con quién vive? No, solita a mí se me murió el papá, mi mamá vive con mis hermanitos en Medellín. ¿Cómo así? Y sabe que me conmovió mucho que en esos días dieron una misa por mi papá en la casa de Nariño. Y esos son los detalles que uno marcan por siempre. Digamos que quienes no conocen a Álvaro Uribe y siempre lo ven como una figura o muy lejana o que lo ven como alguien satanizado con la imagen que la izquierda le ha querido poner. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos y él tiene esa particularidad de ser una persona absolutamente especial, pero no solo con su equipo de trabajo, sino es capaz de coger a la de los tintos. Yo tuve alguna vez una oportunidad por los hijos de él, lo conocí, ya era expresidente, pero en una de esas reuniones que pues obviamente el entorno de Álvaro Uribe es un rockstar. Entonces viene primero custodiadísimo, segundo pues todo el mundo quiere tener un momento con él y es muy complejo. Pero en esa reunión, que éramos muchos, vi que la de los tintos, me acuerdo mucho, se llamaba Josefina, José o María José, no me acuerdo, pero era con ese, y él la cogió un momento al lado y le preguntó, José, ¿cómo va su nieto? ¿Cómo siguió? Sí. Y yo decía, este man, o sea, no es el lambón que llega a una sala y saluda al celador o saluda sino él conoce en detalle el nombre, de las familia, personas, de su entorno, y la señora antes como muy amable le contó rápidamente, dijo, no, pues entonces mire mujer, si usted llega a tener una dificultad con la parte médica, nos avisa, anote todo el tiempo solucionando y pendiente de su detalle. Entonces eso que me acabas de decir me parece muy, muy bonito, porque tú, digamos que no estabas, aunque estabas trabajando con él, ¿quién se pone a hacer eso? Nadie. Una misa por mi papá. Qué bonito. Y esas son las cosas de él. Mire, Uribe no falla con la llamada cuando hay un muerto, cuando hay un enfermo, y se saben los nombres de las personas, y sabe la familia, y es pendiente. Él tiene esa particularidad, él tiene un sentido de humanidad
muy profundo, que yo creo que el país ni siquiera hoy alcanza a dimensionar ese sentido. De hecho, yo le cuento una anécdota. Cuando nosotros trabajamos en la Casa de Nariño, él pedía que lo informaran cada que moría un soldado o un policía. Y se le tenía que hacer una carta a esa familia que él miraba, firmaba, para cada familia de cada soldado, cada policía, porque nosotros en esa época, pues claro, cuando uno está resuelto en el combate a esas estructuras, tiene muchas bajas. Y a mí eso no se me va a olvidar, porque a mí también me tocaba mirar y revisar muchas de esas cosas. ¿Tú eras asesora en qué tema? Nada, yo era una amanuense ahí, yo lo que hacía era ayudar recogiéndole información. Me encanta porque no llego ahí. No, entonces llegaba y me decía, mire, hay que prologar un libro. Entonces yo le hacía un primer borrador para que él mirara, le proyectaba borradores para discursos, para prólogos de libro, para entrevistas, para cosas así. Sí, era una amanuense ahí, ¿no? ¿Cómo es? Porque mucha gente no recuerda, sobre todo los jóvenes, o no saben, digamos que una persona que... Álvaro Uribe obviamente ya era reconocido, el pasa que ante la figura de los gobernadores o alcaldes por las regiones no era como, por lo que era muy centralizado, pues digamos que no era centralizado todo el gobierno, sino era muy regional. Álvaro Uribe Vélez era alguien absolutamente desconocido para la opinión nacional, y yo me acuerdo mucho que recuerdo una portada de la revista Semana donde era Horacio Serpa era el número 1 y era volando en las encuestas, estaba Noemí, había otro. Estaba Serpa, Noemí. Había uno de tercero y Uribe era de cuarto, o sea, sí, como en la cola. ¿Qué crees que fue el fenómeno que lo llevó a ganar? Porque él ganó en primera vuelta. Sí, es el único presidente en Colombia que ha sido capaz de ganar en primera vuelta, y las dos elecciones las ganó en primera vuelta. La segunda fue más fácil en el sentido en que pues había mostrado de resultados y le pasa un poquito, pues la gente que no sabe, de verdad que esto es exagerado, Álvaro Uribe Vélez fue el Bukele de la época. O sea, esa misma figura yo tengo una anécdota, y estábamos en un concierto de Carlos Vives en el Campín, y yo nunca he visto eso y difícilmente lo volvería a ver. Y en ese concierto habían pasado más o menos 3 años del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y Carlos Vives se dio cuenta que llegó el presidente, y entonces le cantó "Buenas noches, presidente de la provincia de los..." Entonces lo enfocaron, a él no le gusta ese foco, él fue porque le gusta a Carlos Vives, y lo alumbró la cámara, y todo el estadio, estoy hablando de 45,000 personas, cantaban Uribe, Uribe. O sea, era una cosa que eso no se va a volver a ver, tal vez, o difícilmente alguien que unifique tanto como en esa época sucedió. Sí. ¿Cuál fue ese fenómeno que lo llevó a él a hacer ese...? Yo creo varias cosas. La primera es, él fue una persona, yo tuve la oportunidad de revisar los discursos de Álvaro Uribe, gobernador, en un libro que se llama Del escritorio de Uribe. Yo ayudé a escribir la segunda parte, que se llama Del escritorio del presidente. Y hay un tema de coherencia y consistencia. O sea, Uribe siempre ha defendido las mismas tesis. Entonces no es como está de moda y se pegan a las modas con los discursos de campaña, sino que entonces eso hace que de cada tema él hable con un conocimiento, una convicción profunda. 2, él encarnaba lo que decía, porque él es un hombre con una fuerza, a pesar de ser muy chirriquitico, es un hombre con una fuerza que donde él llega, usted sabe que llegó alguien especial. De hecho, sí, yo tengo una anécdota. Yo tengo un amigo petrista, expetrista, y en estos días yo hice un podcast con el presidente Uribe y le dije, ay, juepucha, parce, ahí viene Uribe, vamos a hacer el podcast con él. Y me dice, uy, no, yo vi a ese señor en el 2015, a mí me dio una cosa, uno sabe que es una persona que no es común y corriente. Es una energía distinta. Y yo le dije, hoy que la vuelva a ver me cuenta después cómo le pareció. Y cuando hicimos el podcast y Daniel se va y me dice, no ha perdido la magia. O sea, antes cada vez es más poderosa la presencia de él. Entonces yo creo que era la consistencia en el discurso, esa fuerza que él tiene, que usted sabe que está ante alguien que es diferente. Sí, claro. Es como un halo que tienen los grandes líderes. Y la otra cosa fue, él todo el tiempo fue crítico del proceso de paz.
Se cae el proceso, ahí se dispara, porque el país decía, juepucha, Pastrana le dio una oportunidad a la FARC, lo dejan colgado de la brocha, este señor todo el tiempo había dicho la verdad, que eso no iba a funcionar, que ellos no querían la paz, y este hombre tiene la fuerza y demuestra que él es capaz de devolverle la seguridad al país, y además con un discurso muy duro contra la corrupción. Entonces, cuando Uribe sale eso, la gente se engancha y además él tiene una particularidad. Uribe no se concentró en los grandes medios. Uribe hacía en radio comunitaria, televisión comunitaria, cuanto medio chiquito había. Uribe es un monstruo comunicacional. De hecho, cuando nosotros estábamos terminando el gobierno, a mí me pedían muchas entrevistas. Yo salí por ahí en alguna en History Channel, pero más en universidades que estudiaban a Uribe como un fenómeno político y comunicacional. Muchas universidades de Europa, allá se hicieron muchas tesis sobre Uribe. Entonces era una cosa muy loca la manera en que él comunicaba, en que él se conectaba, en que él estaba, además, porque como nosotros tuvimos muchos atentados en esa campaña, en Barranquilla, en el Tequendama, pues no logramos estar todo el tiempo en la calle como le gusta a él, y además él en el 1 a 1 es un monstruo. Yo lo he visto dar cátedra a opositores cuando no son personas irracionales y cómo se desenvuelve bien y es capaz de voltear el discurso que le tiran en contra de él, digamos que desmintiendo una cantidad de cosas con supuestos argumentos que en realidad terminan siendo falacias y los aclara de una manera tranquila y magistral. Yo le decía, muchos de sus contendores son contendores porque no lo conocen y no han escuchado, porque cuando uno es muy sensato lo que él dice y lo que él propone, entonces a nosotros nos tocó hacer mucha campaña virtual. Aquí está acompañándome hoy Jessy, él estuvo con nosotros los 8 años del gobierno y a ellos les tocó hacer una cosa brutal que fue armar una especie de cabina de radio improvisada en un cuartico y desde ahí él le hablaba 4 o 5 horas seguidas a todas las emisoras comunitarias, municipio por municipio. Entonces iba cogiendo un departamento y las emisoras de acá, las emisoras de allá, mandaba cartas, respondía a entrevistas para los periódicos, para todo, porque no podíamos hacer tanta cosa pública por todos esos atentados. Y es que hay algo que la gente tiene que entender y las nuevas generaciones no saben. Uribe fue el primer presidente que no se pudo hacer una posición como por ejemplo la que vieron de Santos o la que vieron de Petro, que fue en plaza pública, y en el de la oposición que fue en el Capitolio le metieron como 3 rockets o sea, estaba en posición y sonaba boom desde arriba. O sea, imagínense el nivel de violencia y de intimidación que generaba las FARC, el ELN y pues los grupos subversivos. Es que nosotros teníamos un problema muy grave. 1/3 del país está dominado por la guerrilla, 1/3 por los paramilitares. Teníamos un montón de alcaldes que no podían despachar desde los municipios y ustedes no se imaginan la cara de los mandatarios internacionales. La posesión fue ahí en el elíptico, en el Congreso, Dios cuando mío. Empiezan a sonar esos roquetazos y dolorosamente uno explotó en el sitio donde lo estaban lanzando y se murieron unas personas. Sí. No, eso fue tenaz. Es que la gente no recuerda, y es que la gente se olvida cosas de hace 6 meses. Ni siquiera se acuerda que al poco tiempo de estar Uribe gobernando fue esa bomba tan horrible del Nogal. Uribe llegó primero que la fuerza pública, ya Uribe siempre llegaba primero. Uribe, donde él decía, uno tiene que estar donde hay dolor en los colombianos. Y ahí salió una frase que a mí nunca se me va a olvidar: Colombia llora pero no se rinde. No, eran momentos muy difíciles. Muy difíciles. Yo creo que por eso es que la gente no alcanza a reflexionar de lo que pasó y cómo pasó, y por eso hoy en día como que no le presta la suficiente importancia a lo sucedido. De hecho, yo lo siento desde mi perspectiva del común, y es esto que pasó con un precandidato presidencial, el que estaba compitiendo contigo en Francali y muy decentes. Mataron a un candidato joven, una promesa. Una promesa para Colombia, un hombre brillante que no tenía 40 años. Miguel tenía 39 años. Y yo quisiera que los colombianos reflexionáramos sobre ese tema pensando lo siguiente.
cuando Miguel tenía 4 años, el cartel de Medellín, Pablo Escobar, le secuestró y le mató a su mamá. Y están las imágenes de Miguel de 4 años enterrando a su mamá. Y vimos las imágenes de Alejandro con 4 años enterrando a su papá. Eso habla mal de nosotros como sociedad. Eso habla de una espiral de violencia que por décadas ha martirizado a muchas familias y no hemos podido superar. Y yo creo que eso debería invitarnos a reflexionar sobre qué hemos hecho mal y qué deberíamos hacer diferente para erradicar de una vez por todas la violencia, porque eso no es un problema de estrato, no es un problema de nada. Mire, cuando nosotros hicimos la operación Orión en la Comuna 13, la gente cuenta la operación, pero no por qué se dio la operación. Allí tenían un montón de personas secuestradas, guardaban armas, eso estaba tomado por guerrilleros y paramilitares, y el desespero creció cuando un viejo amigo del presidente Uribe lo llama y cuenta que una bala perdida le mató a su nietecita en la Comuna 13. Allá no podía entrar ni el ejército, ni la policía, ni el alcalde. En ese momento era el alcalde Luis Pérez. A plomo lo sacaron de allá. Y era una situación sumamente compleja. Entonces yo siento que en Colombia se habla mucho de la verdad, pero siempre han sido verdades a medias y verdades con sesgo y deciden desde dónde empiezan a contar. Y el país se debería sincerar sobre lo que ha pasado, sobre los responsables que tienen siempre nombres y apellidos, y ver qué hemos hecho mal y qué podríamos hacer diferente para que el país no tenga que seguir sufriendo esta espiral tan horrible. Es que a veces la violencia ha sido muy sectorizada y por eso no se alcanza a dimensionar en muchas ciudades lo que otros han tenido que vivir. Y yo creo que habla que casi todos, yo creo que todos los colombianos tenemos a alguien que por la violencia o por el narcotráfico ha sido afectado. Yo creo que todos los colombianos hemos vivido de cerca de eso. Antes de irnos un poquito a hablar ya a tu aspiración, me gustaría que nos cuentes, digamos que al común de la gente, como senadora, ¿cuáles han sido tus más grandes batallas y cuáles han sido esos grandes proyectos que has presentado o que has sido ponente o que has participado para generar cambios en nuestro país? Bueno, ya con tantos años allá, yo llevo 3 periodos, casi Sí. 12 años he sido Tuviste la senadora. segunda más votada en el 2018, ¿no? Sí, me ganó el Imagínate. presidente Casi Uribe. nadie. Yo fui la segunda votación y solo le gané en un municipio, qué pena, en San Jerónimo. Pero de hecho eso fue horrible para mí. Cuando él dijo que iba a abrir la lista, yo le decía, presidente, ¿usted cree que yo soy capaz de votar por mí, no votar por usted? O sea, no me haga eso, por amor de Dios. Eso fue muy chistoso, pero bueno, uno en todos estos procesos aprende mucho. En estos 12 años yo he tenido como varios bloques. Primero, en temas de educación. Yo soy la autora de la ley que amplió la estampilla y le entregó 500.000 millones a la Universidad de Antioquia y 500.000 millones a la Universidad del Valle. Oh, wow. También soy quien hizo la ley para que a todas las instituciones públicas de educación superior que tienen que hacer el descuento a los votantes les reembolsen ese dinero, porque antes solo se le daba a las universidades pero no a las demás instituciones públicas. También de la ley que ayuda a generar las auditorías para los programas de alimentación escolar, porque mire, los colombianos no saben que hay muchos niños que la única comida que reciben al día es la del PAE, y ahí eso se volvió un foco terrible de corrupción que hay que controlar. Nosotros ahí generamos unas auditorías con los papás y una ley con un mecanismo para que el PAE no sea solo cuando están estudiando, sino que a las familias se les pueda enviar la canasta de alimentos para que los niños no pierdan lo que van mejorando en talla y eso con el PAE durante la jornada en el colegio. Bueno, en educación hay otros, pero digamos que esos son importantes. En temas ambientales, que ahí yo he trabajado mucho con Andrea Padilla. A la gente le debe parecer loco que alguien como ella, con alguien como yo, sí, trabajemos juntas. Pero hay temas, hay consensos, ¿no? Pero yo la quiero enormemente, además porque es una mujer que de verdad tiene una causa. Yo la respeto mucho. De hecho, yo escribí una columna sobre ella en El Espectador y tengo una relación muy fraterna con ella.
Entonces ella también me ha ayudado en unos proyectos ambientales con el representante Juan Espinal, la ley que transforma los zoológicos en centros de conservación para que sirvan más a la investigación, para que no sea compra y venta de De animalitos, sino animales, que sí. sea los que se rescatan y no pueden retornar inmediatamente o no pueden retornar definitivamente a su entorno, puedan tener un entorno similar en unos parques donde además los protejan. El primer centro de conservación fue el antiguo zoológico de Medellín. Con Ok. ellos y con la Sociedad de Mejoras Públicas se hizo este proyecto que es espectacular, ya es ley de la República. Otra para declarar al río Aburrá y los afluentes sujeto de derecho. Y después de esta ley, el alcalde Fico hace poco hizo una apropiación presupuestal muy importante porque nosotros creemos que hay que cuidar las fuentes hídricas, ahí hay un No, trabajo claro. súper interesante. También soy coautora, estoy apoyando. Nada que una fascista como la haría. Oye, es que yo siento que la gente no sabe estas Pero cosas. es que es muy doloroso y te voy a decir, sacar un proyecto de ley es como un parto de mula, eso es súper difícil. Y los ciudadanos nunca votan por uno por los proyectos de ley. Yo creo No, que nadie se pone a ver cuántos se sacaba y son un montón. Entonces, este del río Aburrá es súper lindo, ya es ley. Por ejemplo, en temas económicos, hay uno que tiene su historia. Con el repre Juan Espinal sacamos el Fondo Emprender para Cafés Especiales. wow. Colombia es un país cafetero, pero además Fondo Emprender del Sena, ¿cierto? Sí. sí, cada vez Ok. viene avanzando más en el tema de cafés especiales. Entonces creamos este fondo Emprender para estos cafés, priorizando jóvenes y madres cabeza de familia. Cuando sale la ley, Petro no la quiso firmar. Entonces ni siquiera la objetó, simplemente no quiso. Entonces el presidente del Congreso, Lidio, la firmó y ya es ley de la Wow. República. Ya tiene que empezar la reglamentación de ese fondo, yo le creo mucho. Y eso me ilusiona. Nosotros sacamos, por ejemplo, con Miguel Uribe, que en paz descanse, el día sin IVA, que eso ayuda Wow. mucho a dinamizar la economía. También la ley que en su momento creó el alivio en pandemia para que los empresarios no tuviesen que despedir a los trabajadores, Ok. como ese apoyo al pago de nómina que fue súper importante. Yo soy ponente de muchos tratados de libre comercio por mi comisión, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Israel, yo fui ponente de varios para evitar la doble tributación, para promover inversión, también de acuerdos para cooperación judicial. Eh, Ay, no, es que son muchos No, porque eso son veo. muchos años, pero Pero, bueno, si alguno los quiere ver en mis redes, en mis páginas, están varios de esos sí, proyectos que pero, son leyes de la pero República como hoy. dices tú, sinceramente, muy pocas personas se toman ese tiempo Sí, de nadie hacer, mira ¿no? eso. Yo tengo De, varios sobre la fuerza pública. Yo imagínate. fui ponente, por ejemplo, de la ley del veterano, promotora de muchas leyes de temas de soldados y policías, pero pues lamentablemente los ciudadanos no se alcanzan como a informar de todo eso. ¿En qué momento llega la idea de decir yo quiero o quién te, digamos, te empuja a que tomes la decisión de aspirar a ser candidata por el Centro Democrático? ¿En qué momento llega esa idea y dice, wow, Listo. Yo salgo del gobierno con el presidente Uribe en 2010, me voy a México. Yo sigo trabajando con él hasta diciembre, o sea, terminamos en agosto, yo sigo con él hasta diciembre como asesora en la oficina ya privada ujú, donde él trabajaba como expresidente. Ahí trabajaba con Beatricita, que en paz descanse, que fue su secretaria en presidencia y después como expresidente. Yo estoy ahí y luego en diciembre me llaman del gobierno del presidente Calderón unos funcionarios, de México? ellos me habían conocido en México cuando yo estuve un año en la embajada. Yo trabajé mucho con ellos, con la embajada americana. Yo trabajé mucho en Iniciativa Mérida, que era el Plan Colombia para México. Entonces me llaman a que les haga una exposición de qué estoy viendo, yo la hago y ya después me invitan a trabajar en el gobierno. Yo trabajo allí el último año del gobierno del presidente Calderón. Ahí quedan buenas amigas, Sofía Fresh, Tomislav Lendo, muchas personas, María Fernanda Vergara, que conocí, increíbles.
Estuve ese año allá, luego me voy a trabajar con FICO, nosotros trabajamos en una empresa de asesoría en temas de seguridad y defensa, trabajamos en México, en Argentina, trabajamos como asesores en la Secretaría de Seguridad y Justicia cuando Mauricio Macri, el expresidente de Argentina, era alcalde de Buenos Aires. Entonces trabajamos ahí. Yo estoy en todo este rollo cuando yo empiezo a ver lo que pasa con la U y todo esto, y yo dije, no, hay que armar un partido para Uribe, porque hay un cuerpo de doctrina y eso no lo va a defender esta U. Esa U ya se la había tomado Santos. Sí, ya. Entonces yo dije, no, vamos a armar un partido, me vengo para Colombia y empiezo a trabajar con la configuración del Centro Democrático. Entonces, con que el logo, que el nombre, empiezo a citar por Twitter. Entonces, en esa época Twitter, yo decía, si hay tuiteros en Barranquilla, nos vemos el sábado en el Narcobollo a las 10, a ver quién llegaba, y yo allá le echaba el cuento, y les preguntaba si veían viable que armáramos un partido, que había un cuerpo de doctrina que había que defender y tal. Después de hacer todo ese recorrido por el país, listo. Entonces hay que participar en elecciones. Nosotros nacimos no como todos los partidos que nacen en lo local. Nosotros nacimos en una elección nacional, presidente y congreso. Entonces yo, bueno, entonces listo, ¿y a quién lanzamos? No, abramos una convocatoria por internet. Entonces yo calladita me inscribí, mandé los papeles. Listo, cuando me dicen le toca el número 18, era lista cerrada. Yo, listo. Y un día voy con Uribe y me dice, mija, que usted se inscribió. Le dije, sí, soy el número 18. ¿Usted por qué no me dijo? Ajá. Para haber dado un mejor lugar. Es que usted por qué no me dijo. Y yo, no, tranquilo, aquí estoy lista para la batalla. Entonces yo me acuerdo que en un pueblo por allá me dice, bueno, al agua, a dar el discurso usted. Entonces yo me fui para una tienda a la esquina, me tomé un aguardiente y me paré para coger valor y me tiro el discurso. Tras bambalinas, cosas que uno se entera. Que nadie sabe. Sí. Cuando acaba el discurso me dice, mija, pero usted habla muy bien, de ahora en adelante hablen todos, en todas las plazas. Yo, bueno, presidente, mi Dios le pague. Yo ya toda animada. Gracias por la oportunidad. Sí, yo ya toda animada, pero fue una cosa así súper bonita. Yo decido entrar, más que pensando si podía ganar o no, en una angustia, y yo sentía que nosotros teníamos unas ideas muy claras de país, de cómo se tenía que gobernar, del modelo de Estado comunitario, lo que tenía que ser la seguridad, la economía, y que no había un aparato político para defender eso. Nosotros nos quedamos impartidos, nos quedamos sin nada, y eso fue lo que me motivó a tirarme al agua. Claro. Y cómo es que me tiro y vea y me quedé en esa piscina, yo no sé, mi papá y mi mamá que están en el cielo, ojalá me perdonen por no haberles hecho caso, y bueno, ahí estoy. Pero, y listo, entonces llegaste, cumpliste con esa, y ahora aspirar a la presidencia ya son cartas mayores. Sí. Digamos que yo noto desde el espectador que inclusive muchos de a pie no reconocen a todos los que han sido senadores o por cámara, inclusive consejos y más en regiones, del trabajo, por ejemplo, de Pablo Holguín. Digamos que ha sido en eso mucho más visible el trabajo de medios, pienso yo, de Cabal, de Uribe, Paloma. De Paloma y de otros del partido. O de otros partidos, siempre hay unos que, porque ustedes los más juiciosos, los que están ahí, digamos que lo hacen más por un sentido de patriotismo, ¿no? De patria, sí. De nación, de país. ¿En qué momento dices tú o quién te lleva la idea de aspirar y tener esta oportunidad de pronto de representar al partido allá de cara a una presidencia? Yo esta vez lo decidí por la situación de país. Porque yo dije, juepucha, yo llevo 20 años trabajando con la oposición en Venezuela. Yo hace muchos años conocí a David Smolansky, a María Corina, a muchos de los opositores, y desde eso yo me comprometí con esa causa a pesar de no conocer ni siquiera Venezuela. Yo nunca he estado allá. Pues. Pero para mí eso se volvió una causa, y como yo viví tan de cerca lo que ellos han sufrido, tengo amigos que llevan muchos años luchando contra la dictadura en Cuba, que ya tiene más de 60 años. Y cuando uno ve todos estos procesos, uno sabe lo frágil que es la democracia, lo fácil que se pierde y lo difícil que es recuperarla.
Yo viendo todo lo que venía pasando en Colombia dije, es ahora o nunca, este es un momento muy duro de país. Yo a los 4 años dije que quería ser presidente. Bueno. Lo más lindo no era eso, sino lo que pasó en el camino. Yo tengo 52 años y desde los 4 que dije que quería ser presidente, yo me he dedicado toda la vida a estudiar, a trabajar. Yo soy una mujer solterona, sin hijos. Mi obsesión ha sido el país, estudiar y trabajar en otros países y ver qué hacen allí en seguridad, allí en economía, allí en salud y como absorber todo eso y ver qué podemos hacer acá. Y ahora por esta coyuntura tan difícil dije, aquí fue. Aquí fue. Y yo siempre digo, la obsesión no es el cargo, eso es lo de menos. Si uno es presidente o no, no importa. Servir. Pero servir, dar el debate sobre las ideas, poner los ciudadanos a pensar, a soñar con un país posible, eso no tiene precio. Esa es la razón de ser de mi vida. Y por eso tomé la decisión y me tiré al agua y he disfrutado el proceso a pesar de lo doloroso. Este ha sido muy doloroso, Sí, por lo de Miguel, por todo lo que hemos tenido que vivir con el presidente Uribe, ahora con Santiago, tantas cosas tan difíciles, las amenazas, pero yo creo que Colombia vale todos los sacrificios y hay que echar para adelante y hay que noto que luchar. desde tu punto estás siendo muy, no hablas desde el ego, sino hablas desde el servicio, que eso es algo muy bonito y muy difícil de encontrar en un político. O sea, eres más, yo no sé si por tus raíces paisas, ¿sí? Como decías ahorita, montañera, pero eso te lleva, quieres servir desde cualquier Servir. esto y sería muy bonito tener la oportunidad. Cuéntale un poquito a la gente cómo va a ser la elección entre los que están como precandidatos del Sí. partido. ¿Se va a hacer Nosotros, unas par de encuestas de ahí sí, por ya, ahí? de hecho ya deben, si no arrancaron, deben estar que arrancan las encuestas. Con ese par de encuestas se va a decidir 1 o 2 candidatos para que vayan a una consulta en marzo ampliada. Ujú. Ahí yo aprovecho que a ti te ven tanto para decir algo. Y es, mire, los colombianos siempre hemos dicho que qué pereza el mesianismo. Y yo los invito a que superemos el mesianismo. El país no lo rescata una persona. Mm. El país sale adelante si todos nos ponemos de acuerdo en unos mínimos y en qué queremos ser como país y si todos trabajamos por eso, los estudiantes, los maestros, los La base por lo empresarios, los trabajadores. fundamental, decía Exacto, decía Gómez Hurtado. Gómez Hurtado, sí. Pero además, cuando uno estudia el milagro de los países asiáticos, uno dice, ¿por qué un país como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, que hace un poco más de 20 años, 30 Eran un años, peladero pues de está en una violencia. situación No, peor sí, que la sí, nuestra, muy, mucho muy, muy peor. pobres Hoy eran. son unas potencias mundiales. Uno se da cuenta que el denominado milagro asiático no es nada distinto a que tomaron una decisión. Y es qué tipo de país queremos ser. Y todos los sectores le apostaron a eso. Y eso es lo que yo quiero invitar a los colombianos a que hagamos, que no importa la ideología o el partido, venga, pongámonos de acuerdo en unos mínimos, seamos sensatos de acuerdo al país que somos, dónde estamos ubicados, las riquezas y el potencial que tenemos, qué podemos ser, y Ujú. apostemos todos a eso. Y yo estoy segura que Colombia puede ser una gran potencia mundial. Inclusive en sectores, por ejemplo, de la izquierda, o sea, creo Claro, que mire, del centro, de la y izquierda. uno en la izquierda conoce gente muy sensata. Yo le digo una cosa, yo tuve la oportunidad de ser senadora con Robledo. Uy, ese man se me hace un hombre serio de izquierda. Serio, y Serio. a veces sí dice unas cifras raras que no son, pero él es muy bueno. Y yo le decía un día, porque yo conocí Es sensato, a alguien, ¿no? Es una persona y sensata. además es de una decencia absoluta. Sí, es un caballero. Yo conocí a alguien que lo admiraba mucho, entonces yo le dije, pues si él está en el Congreso conmigo, mándele una notica que yo voy y se la llevo. Entonces le dije, vea, senadora, aquí le estoy sirviendo de cartera, de razonera, le mandan este mensajito, una persona que lo quiere y lo admira mucho. Y él era muerto de la risa. Y yo digo algo, él es una persona honorable, respetable, íntegra, con la que usted puede debatir y usted está de acuerdo o no con cosas y tal. Yo tengo muchos amigos de izquierda a los que amo. Carlos Valverde, que viene del MOIR, él es un líder sindical y él, o sea, él sabe que yo lo amo
con loca pasión. ¿Verdad? O sea, lo admiro, lo quiero. Él tiene una escuela sindical y social y es un hombre, además, profundo, generoso, y del morir, él viene del morir. Sí. Y hay mucha gente así, y yo siento que cuando uno de verdad logra ser inteligente, sensato, tranquilo, uno logra consensos con gente de todas las orillas. Esa es la verdadera inteligencia. A mí esos radicales locos con los que no se puede ni hablar, sea de la orilla que sea, a mí que no me diga que es inteligente, porque alguien verdaderamente inteligente jamás le va a temer al debate respetuoso. Y a cambiar de opinión. Claro, con quien piensa distinto, y puede que uno diga, ve, yo estaba equivocado. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo en esta campaña me di cuenta que estaba equivocado en varias cosas. Una, yo decía, la mejor política de género es la independencia económica. Una mujer que sea Venías con ese empoderamiento. autónoma en su economía, jamás se va a dejar fregar de un hombre ni maltratar. Entonces yo era, y ese era para mí un credo, pues, y yo repetía eso día y noche. Muy progre Y de en tu este parte. proceso, Muy progre de tu parte, déjame decirte. y en este proceso me di cuenta de una cosa, que hay mujeres que tienen autonomía financiera y no tienen autonomía emocional. Y a veces la dependencia emocional es más grave que la económica. Y eso me hizo replantear mi política, y es, si nosotros queremos mujeres que se respeten, que se quieran, que se valoren, empoderadas, que es la palabra que les gusta, no basta la autonomía económica, hay que tener independencia emocional. Y que hay gente o hay mujeres que también son plenas y felices siendo mamás, teniendo a su esposo que la provee, y se sienten plenas y felices. Pero además, porque eso se satanizó ya, ¿no? Entonces, si yo no produzco, si yo no sostengo, si yo no salgo a la guerra, pues entonces yo no soy una persona y que se realice. Pero También además, existen las mujeres que se realizan pero además, desde el hogar, con la familia, amas de casa, y eso no es nada negativo. Pero tampoco. además, Ángel, yo te digo una cosa, si hay un trabajo duro, es el de ama de casa. Mamá, es el del hogar, es el de ser hogar. esposa, es el de ser mamá, porque además tienen que ser psicólogas, Sí. tienen que saber de todo, tienen que hacer tareas con los niños, Sostén tienen que saber de su medicina, tienen que pareja. ser sostén emocional, tienen que ser sostén de su Sí, es esposo. bastante. O sea, es una tarea 7x24. Y yo no entiendo por qué hay mujeres que deciden que lo suyo es la familia, y el aporte que hacen a la sociedad, a la economía, es gigantesco. Y los que hablan tanto de libertad, pues eso es libertad. Eso es libertad de elegir. Eso es libertad. Elegir. Si yo quiero casarme y tener hijos, 1, 5, 10 o 12, eso es libertad. Eso es libertad. Eso es libertad. Y nadie se imagina lo que se transforma una sociedad cuando tiene familias fuertes. Maravilloso. Porque hay cosas que hacen las familias que nadie más puede hacer. Mire, un niño normalmente de 0 a 5 años está en el hogar. Ahí se dan las mayores conexiones neuronales. Usted lo que no haga por ese niño en esa etapa no lo puede hacer después por más esfuerzos que haga. Entonces, en esa etapa, el valor de la familia es fundamental. Yo siempre he dicho que Colombia no es un país de víctimas, sino de valientes. Aunque todos terminamos siendo directa o indirectamente víctimas, aquí todo el mundo supera sus circunstancias. Y gran parte del coraje y del apoyo para uno superar esas circunstancias es su familia. Claro. Entonces, yo creo en eso, y también creo en otro modelo que hay hoy, que es hombres que son los que deciden quedarse y la esposa sale a trabajar. Yo conozco varios hombres o que tienen teletrabajo, entonces tienen su trabajo desde su casa, ayudan con las tareas del hogar, con las tareas de los niños. Un gran ejemplo es mi hermano es publicista y él trabaja desde su casa para muchas empresas, y él también ayuda a Cata. Cata trabaja unos días afuera, otros días teletrabajo, mi hermano hace teletrabajo. Y yo veo el desarrollo de mi sobrina Leticia,
y usted ahí se da cuenta que hay algo especial en la crianza. La familia yo creo que es importante. Chévere. Yo creo que hay que cambiar un poco el chip de cómo se percibe la familia, la mujer que decide ser mamá, ama de casa, dejar de creer que el hijo es un problema, una molestia, una carga. Porque incluso hay temas en los que yo me meto, a todo el mundo le da rabia, yo soy pro vida, soy antiaborto, y por coherencia, siendo antiaborto y pro vida, soy anti pena de muerte, aunque defienda la cadena perpetua, porque yo creo que uno en la vida tiene que ser coherente, y yo me Y eso la... se volvió un problema, o sea, se volvió un problema ser pro vida. Sí, claro, O sea, además a mí me parecen satanizan al que defiende la vida. Además me parecen súper chistosas porque las mujeres que dicen defender el aborto como un derecho de la mujer no entienden que eso no es un derecho de la mujer, porque están dándose un derecho que es matar a otro. Exacto. Es que el hijo en el vientre es otra persona, y la prueba es que cuando a usted le hacen la cesárea o el bebé nace, él puede seguir adelante sin usted. Es más, a muchos bebés de 6, 7 meses se les muere la mamá y siguen adelante sin la mamá. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque es que son dos personas autónomas, independientes. Y que usted no lo tienen que hace es poder de prestar, decisión. exacto, usted le Tienen cómo presta defenderse. su vientre a ese bebé, pero eso no hace que él sea suyo, es que cada ser humano es autónomo, no le pertenece a nadie. Entonces yo creo que ahí hay un debate que no ha sido serio, que no ha sido riguroso. Y yo en eso no soy vergonzante y no me importa, y soy una convencida de eso. Y hay gente que me critica, que es muy chistosa, gente que es pro vida, antiaborto, pero defiende la pena de muerte. Yo no, por un tema de coherencia. Sí, es cierto. Entonces yo defiendo la cadena perpetua, no defiendo la pena de muerte, yo soy pro vida, y yo siempre he dicho, mire, yo no soy quien para juzgar a una mujer que aborta, yo no soy Dios. Pero yo, como funcionaria pública, como ciudadana, si tengo la obligación de luchar porque una mujer que tiene dificultades con su bebé pueda tener alternativas distintas a matarlo en su vientre. Esa sí es mi obligación. Qué bonito, qué profundo, qué fuerte, porque estos se volvieron temas que eran de sentido común, pero ahora son temas polémicos. Sí. No quiero perder la oportunidad ahora, porque ya nos dimos cuenta que das para un documental. Tienes unos temas y eres una conversadora maravillosa, pero pues por tu tiempo y por también no extendernos tanto, quiero que me ayudes con respuestas muy cortas, porque no te quiero decir hay una palabra para tal personaje, sino para ciertos temas. Y que yo sé que nos podría dar para la profundidad, pero quiero que nos toques estos temas lo más conciso posible. Es ¿por qué atacan tanto a Álvaro Uribe Vélez? Porque no lo han estudiado, ni entendido, ni saben lo que hicieron. Dato mata relato. Si todos los que lo juzgan tan duramente se sentaran a estudiar lo que ha hecho Uribe en más de 40 años de vida pública y de vida privada que se volvió pública, si estudiaran cómo recibimos nosotros a Colombia en el 2002 como un estado fallido y cómo la entregamos como un país lleno de esperanza, donde se lograron reducir todos los delitos de mayor impacto, donde creció la economía, donde crecieron los programas sociales. De hecho, como la respuesta tiene que ser corta, solo les digo esto. Todos, amigos y detractores, valoraron la seguridad que Uribe les brindó y lo que mejoró el país en seguridad. Y ese gran logro ocultó el que para mí fue el más importante de todos. Con Uribe empezó la gran revolución social en Colombia. Basta ver los indicadores de acceso a salud, de acceso a educación, es que la gente de cree acceso a que crédito. es de ultraderecha, pero en eso Álvaro Uribe Vélez es bastante socialdemócrata. Es que por eso se llama mano firme, corazón grande. A la gente se le olvidó banca de oportunidades, se le olvidó cuánto avanzaron familias en guardabosques, jóvenes en acción, cuánto creció el Fondo Emprender. Yo los invito a que revisen, y con datos, porque vuelvo y digo, dato mata relato. Como dicen hoy en día, factos, son factos. Exacto. Otro tema, ¿qué le pasó al Gustavo Petro, buen parlamentario? ¿Qué crees que pasó y por qué se dañó esa figura que representaba seriamente a mucha gente? De hecho, desde mi perspectiva, no sé, tú que fuiste compañera o te tocó con él, pero desde mi perspectiva me parecía que era, aparte de ser un buen sapo,
era una persona que representaba como que decía uno, bueno, al menos esta semana ya para generar alguna clase de contrapeso y parecía serio. ¿Qué crees que pasó en el camino? Uno es, yo voy a decir una cosa muy horrible, espero que todos me perdonen. Yo que lo padecí como compañero en el Senado, él no era el gran congresista que los medios vendieron. Era más bien vaguito. Daba uno que otro debate que era más ir a insultar a Uribe, que ha vivido de eso. No era chévere con las señoras de los tintos ni con los compañeros, era de esos que llegan, no saludan, no alzan a ver a nadie, tiran ahí un bombazo y generan polémica y se van. No era el más juicioso, la verdad no. Sabía generar impacto en la Sí, opinión. yo creo que era un hombre que lo sigue siendo, muy hábil comunicacional y mediáticamente, con más cháchara que fondo, porque no es capaz de llevar las cosas a un debate serio y profundo. Él miente mucho y él dice cosas súper, o sea, él trata de hilvanar cosas que nada que ver. Entonces no cambió, simplemente no, potencializó lo que era. Mire, el poder, yo le oí una frase a Rubén Blades que me encanta y me la robé. A ver. El dinero y el poder no corrompen, desenmascaran. Si usted es un pendejo, sin poder nadie se da cuenta, con poder queda en evidencia. Entonces yo creo que él es el Petro que ha sido siempre. Lo que pasa es que ahora con mucho poder fue muy evidente que era un megalómano, egocéntrico, mentiroso, pajudo. Ya se le notó. En un Congreso donde está sentado con 100 parlamentarios más, eso no se ve tanto. Pero en cargos uninominales usted queda más expuesto, así sabe gerenciar, a cuáles son sus ideas y eso. Entonces creo que ahora quedó expuesto en su verdadera dimensión. Wow. Maravilloso. Y perdónenme los petristas por la franqueza. No, pero yo creo que es evidente. Mira, fíjate lo que es la percepción. Claro. Porque es que desde la cotidianidad, desde la persona a pie, de todo el mundo decía, no, pero es que claro, generó debates, generó polémicas, pero en realidad lo único que hizo fue impactar la opinión pública y victimizarse muy bien. Claro, yo quiero que los ciudadanos me señalen los proyectos de ley, las leyes transformadoras de Colombia de autoría de Gustavo Petro. Okay. Que le pregunten a los compañeros qué tan chévere era, si al menos saludaba cuando entraba. No es chévere, no es chévere. Lo que hay mucho cuento es que, alrededor de él de que es mala persona. Y yo les digo una cosa, y pregúntenle a todos los compañeros del M19, pregúntenle a Carlos Alonso Lucio, a Eber Bustamante, a todos los que se y lo los tuvieron del Polo también. que aguantar, a los del Polo, pregúntenle quién es Gustavo Petro. Pero además yo creo que ahí hay un problema gigante y es los medios y sobre todo las redes se volvieron la vida real. Y ahí hay unas construcciones que no se compadecen con la realidad de quiénes son las personas. Entonces, por ejemplo, uno dice, ahí viene Paula del Centro Democrático, entonces creen que yo cargo una motosierra en el bolso y que llegó la paraca, y es súper charro porque después la gente me dice, ay, pero usted no era tan brava, y yo, no, pues bravo, un gusano de guayaba, pero es porque esa es la imagen que construyen desde afuera, y yo siento que crearon una gran imagen como político de Petro, pero los que han trabajado con él, los que lo han padecido, los que estuvieron con él en el M, saben quién es Petro. ¿Y por qué no se sabe tanto? ¿Sabes por qué? Porque la gente le tiene miedo. Porque yo muchas veces hablaba con la gente del M y yo les decía, pues si ustedes saben que este tipo es el desastre, pues cuéntenle para que la gente no vaya a votar por él. Pero yo siento que hay gente que le tiene como miedo y uno lo ve. Fíjate que, es muy profundo y muy loco lo que voy a decir, pero así como Álvaro Uribe genera esa energía poderosa, propositiva, positiva, porque de verdad que eso que acabas de decir es cierto, o sea, inclusive en escenarios adversos se vuelve propositivo, se vuelve respetuoso, se vuelve alguien de consensos. Pasa lo contrario en este lado, es como, de verdad pareciera, eso parece hasta poético, pero es como el bien y el mal, sin decir que Uribe es un ser perfecto y apoteósico y absolutamente transparente y fijo, porque todos somos humanos y sus defectos tendrá, él los ha dicho, errores se cometieron, dice él. Y este lado sí es bastante denso, oscuro, Yo puse una valla y me criticaron mucho y es qué casual que derecha sea diestra, izquierda sea siniestra. No más comentarios. Oye, ¿crees que la vida fue, la opinión pública, los jóvenes de este país fueron muy injustos con Iván Duque? Sí, yo creo que Iván Duque tuvo un problema y es,
siquiera nos tocó la pandemia con él, porque era un hombre serio, respetable, respetuoso, íntegro. Se nota. Y la prueba es que nos salvamos. Yo le pregunto a la gente que sufrió COVID, ¿cuánto le cobraron? ¿Dónde la atendieron? ¿Cómo la atendieron? Tuvimos vacunas. Fue un hombre que fue capaz de hacer la reactivación económica más rápida que la mayoría de países en el mundo. Es cierto. Y la gente no vio eso. A Colombia la respetaban internacionalmente entonces. Tuvo fallas, sí, como todos tuvo fallas. Pero mire. Pero fue más satanizado. Pero además yo les voy a invitar a los colombianos y a los jóvenes a que hagamos la siguiente reflexión. La gran crítica de Duque y la dureza vino en lo que se conoció como estallido social. ¿Qué despertó el estallido según los que lo promovieron? Que iba a subir 800 pesos la gasolina, que iba a hacer una reforma tributaria, la exigencia de educación gratuita y el otro tema era la corrupción. Muy bien. Se dio lo que yo creo que se debería denominar más una toma terrorista de baja y mediana intensidad en las ciudades, financiada mucha de ella por estructuras criminales, coordinada mucha a través de redes de granjas de bots que operaban desde otros países, que generaron un relato de un supuesto descontento y tal. Si eso era verdad, hoy Colombia tendría que estar en llamas. En llamas, total. Porque la gasolina pasó de 9.000 a 16.000. Si hay un gobierno con escándalos de corrupción que ha superado todos los anteriores es el de Petro. Él prometió que iba a condonar la deuda del ICETEX. No solo no la condonó, sino que le quitó a los muchachos hasta el recurso para subsidiar la cuota. Fuera de eso, un gobierno que todo lo incumplió. Entonces, yo pregunto, ¿esa sí fue la razón del estallido? ¿Sí se puede llamar estallido social lo que fue más una estrategia política? Y engañados, porque sí salieron jóvenes a protestar descontentos, pero eran instrumentalizados a través de una mentira, de un discurso malintencionado. Engañados, manipulados. Es que yo me acuerdo que amigos míos que son managers de artistas me decían, mire, las bodegas nos están enloqueciendo para que nos pronunciemos a favor del estallido. Y yo, claro, es que esa es la verdadera guerra. Hoy las guerras híbridas de quinta generación son guerras de información y desinformación. Y ellos lo saben, y ellos le apostaron a eso y jugaron con eso y generaron una percepción, claro, dentro y fuera del país de algo que no fue real, que fue una estrategia política muy bien diseñada, muy bien marcada, que además no solo la usaron en Colombia, es que lo que pasó en Colombia pasó en Chile, pasó en Ecuador, en Perú, claro. En Chile, en Perú, en Argentina. ¿Qué tan peligroso es este señor Cepeda? A ver, yo creo que Cepeda es una persona sinuosa, compleja. Yo llevo 12 años con él. Inabordable pareciera. Yo llevo 12 años con Cepeda en la Comisión Segunda, enfrentándolo en debates, en esa comisión. De hecho, cuando yo 8 años fui la representante del Senado en el Consejo Superior de Política Criminal, como siendo opositora, me nombraron en el gobierno de Santos y siendo gobierno me nombraron en el gobierno de Duque. La gente sabe que yo en esos temas trato de ser rigurosa y técnica. Cuando llega Petro me saca y nombra a Cepeda. Cuando lo someten a votación le dice, Cepeda, quiero que sepa de una vez, solo le va a aparecer un voto en blanco, es el mío, yo no soy capaz de votar por usted porque lo conozco. Y sé su postura frente a la política criminal. Él ha sido una persona compleja. Nosotros tenemos con él además un problema que seguramente hace subjetiva mi visión, y es que él tiene un empecinamiento con la protección de la FARC y con el ataque contra Álvaro Uribe y su familia. Se comprobó en el juicio, que gracias a Dios fue público, que el que iba permanentemente a las cárceles a ofrecer dádivas y a buscar torcer testigos era Cepeda. Él ha estado en todos los procesos de negociación, en unos más frontal, en otros más sinuoso. Él me acuerdo cuando iba feliz a recoger a Santrich, que después se voló y no logró responder. Bueno, en el infierno está respondiendo por sus crímenes. Pero él ha sido una persona
de una ideología que yo no comparto, de una visión que yo no comparto, que me parece dañina, y esa proximidad de él a través de los procesos y de todo. Es que es más, yo me acuerdo cuando estaban en lo de La Habana, que él se comunicaba directamente con Iván Márquez en las votaciones, para ver cómo había que votar, qué había que hacer, y a mí eso, mire, a mí ni farpolítica ni parapolítica, a mí las personas vinculadas con estructuras del crimen no me gustan, y por eso no me gusta Cepeda. O sea, puede ser peor que Gustavo Petro. Yo creo que puede ser mucho peor, porque él es mucho más radical y Y él más no juicioso. tiene, exacto, a él no lo tienen que levantar a las 4 de la tarde porque quede dormido, ni se pierde de farra 3 o 4 Sí, días. claro. Entonces, imaginemos, si ha hecho el daño que ha hecho Petro en casi 4 años A trabajando punta de una X, tercera sí, parte, y viajando que de puede paseo, hacer un tipo como sí, Cepeda que sí tiene disciplina. que tiene disciplina. Ay, ay, ay. Es un peligro. Claudia López. Claudia López es como las recién casadas que quiere mucho y no quiere nada. Yo tengo un problema con Claudia y es, yo siempre he creído que los políticos debemos ser predecibles, porque eso le da tranquilidad a los ciudadanos, a la comunidad internacional y a los mercados, que sepan uno qué piensa, uno qué defiende, y uno con Claudia López no sabe, ya a veces es petrista, Sí, a veces es ella, antipetrista, antifracking, profracking, ella se mueve, en Antioquia tenemos un dicho, es como los buñuelos que se voltean solos, entonces yo con ella nunca sé. Yo he tratado de tener una relación cordial dentro de lo que es la cortesía parlamentaria con ella y con Angélica, pero ella la verdad ha sido muy rara y con nosotros a ratos muy querida, a y a ratos muy ratos sí, muy tirana. tirana. Entonces, a mí no me parece que un político tiene que tener mucha más firmeza en sus convicciones, tiene que tener mucha más claridad para que el ciudadano sepa qué sí tiene con uno. ¿Qué piensas de Fajardo? Mire, Fajardo es una persona honorable, pero Fajardo tiene un problema parecido al de Claudia. Cuando le toca tomar decisiones de fondo se va a ver ballenas. Yo lo apoyé a él en sus candidaturas, pero a mí me angustia mucho eso. Yo creo que un país como Colombia, y especialmente en un momento tan retador como este, requiere políticos capaces de tomar postura. Puede que haya gente que esté de acuerdo, puede que haya personas que Ujú. no, pero que uno sea claro en qué quiere, qué defiende, cuáles son sus tesis. Fajardo es un hombre que siempre se va como por lo gris, como que le cuesta tomar postura. A mí los políticos así no me generan tanta confianza, ¿sabes? Sí. Creo que es honrado, pero además no es tan profundo en los debates. Ese es un rayón que me quedó de profesora. A mí me encantan los políticos y las personas De postura. inteligentes de postura y que llevan todo a fondo, que si dicen alguna propuesta, usted les pregunta, les contrapregunta y son capaces de desarrollarla. A mí no me sirve un político que usted le pregunte y diga, pregúntele a Google, no me sirve, no me sirve. Ok. No, a mí me gustan los políticos profundos. María Fernanda Cabal. Es una mujer firme, muy firme, de unas posturas que Mafe es inamovible y yo tengo un problema, es que con ella no soy objetiva porque yo no era tan cercana, pero en este año que nos ha tocado hacer campaña juntas, me la he gozado mucho con ella. Buena bailarina, buena conversadora, una mujer muy chévere, no es tan, yo creo que la han caricaturizado mucho, es una Sí. mujer inteligente y es una mujer muy chévere además. Paloma. Palo es muy estudiosa, Palo es una mujer muy estudiosa, no es tan rumbera como Mafe, pero es una bonita anfitriona y es una gran mamá, es una mujer que además ha batallado mucho. Enrique Peñalosa. A mí me gusta mucho la visión de urbanismo que tiene Peñalosa. Yo no lo conozco mucho, pero alguna vez fui a su casa a saludarlo, a hablar de él, a preguntarle por el tema de los colegios en concesión y estas cosas. Y me parece que es un hombre que su enfoque, su visión, sobre todo en temas urbanísticos, es sumamente claro y valioso. Abelardo de la Espriella.
Abelardo tiene una vaina muy chévere costeña, como dicharachero, como que uno no es así, uno Sí, 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 los sí. paisas somos como, no somos como tan, Sí, sí, son más godos. sí, sí, no somos como tan, él tiene esa cosa chévere, yo siento que es un monstruo comunicacionalmente, se convirtió en un fenómeno comunicacional brutal. Una marca personal definida. Sí, además logra como hacer una síntesis de 3 campañas exitosas. Físicamente se parece a Bukele, Sí. cambia Milei. el león por el tigre de Milei y hace ese tema de los gestos de Trump. Sí. Entonces, yo siento que lograron sintetizar unas campañas exitosas y que comunicacionalmente es una cosa muy Lo bien tocaste, armada. Donald Trump. Yo tengo que hacer una confesión y es que yo soy muy cercana mucho del equipo de Donald Trump. Yo estuve de hecho con ellos antes de elecciones en la universidad. En la Universidad de la Florida estuvimos reunidos con gran parte del equipo, muchas personas del equipo son muy cercanas, algunos incluso fueron profesores míos en la Universidad de Defensa en Washington. Eh, y a mí me parece que primero cuando Donald Trump tiene una ventaja, uno con él sabía qué atenerse, está Sí. haciendo lo que prometió. Creo que Donald Trump nos enseña algo a los presidentes y es que uno no le tiene que agradar al mundo, uno se tiene que preocupar por su país. Porque a usted, si a mí me votan en Tienes Colombia es razón. para gobernar Colombia, para sacar adelante Colombia, para defender la visión favorable a Exacto. Colombia. A veces los presidentes se preocupan mucho por agradarle al mundo. No, yo tengo una responsabilidad con el país que me eligió y esa tiene que ser mi prioridad. Y para Trump, Estados Unidos es su prioridad. Yo creo que Tienes nosotros, razón. si vamos a gobernar Colombia, tenemos que convertir a Colombia en nuestra prioridad. Me gusta del que es predecible, hay cosas que me gustan mucho, unas no me gustan Claro. tanto, pero por ejemplo, yo del copiaría el afán por digitalizar y reducir el tamaño del Estado. Para mí ese es un parámetro innegociable para el próximo gobierno de Colombia, porque creo que mucho de la transparencia y de la eficiencia en el gasto público va ligado a eso. Me gusta de él que es un hombre de fe y que defiende la fe. Yo creo que en Colombia, sin darnos cuenta, cada vez hemos permitido que se satanice más la libre profesión de fe. Y yo creo que uno tiene que respetar todas las creencias y creo que ser un Estado laico no es ser un Estado ateo ni anticristiano y que en eso nos hemos equivocado y hemos cedido mucho. A mí me gusta eso de Trump, además porque yo soy una mujer de fe profunda y que le choque al que le choque, pero yo voy a decir una cosa, Dígalo. Ángel. Colombia es un país que tiene una ventaja competitiva entre muchas otras con otros países. Es un país consagrado al corazón de Jesús y al corazón de María. Y para mí eso, que para muchos puede ser una superficialidad, cuenta. No, es Y yo valioso. le creo, y yo le creo al país que es capaz de poner rodilla en tierra ante Dios. Y yo soy una política así, y por eso me gusta también Trump. Y a mí no Claro. me importa si usted es judío, si usted es cristiano, si usted es mormón, si usted es católico. Yo creo que parte de la libertad, que para mí es una cosa Exacto. fundamental que hay que defender, es su profesión de fe. Qué chévere. Nayib Bukele. A ver, de Bukele hay unas cosas que me gustan y otras no. Creo que su política de seguridad es Maravilloso, magnífica. sí. Creo que fue un hombre que se la jugó por el rescate de un país que estaba postrado y lo puso además en el centro porque nadie hablaba nunca de El Salvador, Nadie, sí. ese país Sí, sí. pareciera que no existía en el mapa global, él lo puso en el mapa Solamente eran global conocidos por las maras por salvatruchas. la Mara Salvatrucha. Yo valoro mucho eso, creo que con unas cosas que me gustan y otras que no, Colombia también tendría que revisar su modelo penitenciario y carcelario, pero a mí no me gusta cuando se empieza a correr la línea de la De la democracia. democracia. Hay un Y a mí ahí pequeño sí, paso de la tiranía. exacto, y a mí no me importa. A ver, hay dos cosas que yo detesto, que es el populismo y el talante antidemocrático. Y esas son dos características que pueden ser de izquierda o de derecha. Entonces, a mí esas características no me gustan, sin importar la ideología. Si tuvieras la oportunidad de ser presidenta, ¿qué crees que sería lo fundamental para
salvar al país, porque si mucho lo vemos, la gente cree que es radical, pero de verdad es que es la preocupación de quienes por lo menos tenemos algunos conocimientos en temas políticos, democráticos, estrategias, Económicos, derecho, todo. economía, y digamos que lo básico para sostener una sociedad. ¿Cuáles crees que serían las soluciones próximas y cómo sueñas a Colombia? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer un plan de choque. Lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza en Colombia. Que los ciudadanos, que los empresarios vuelvan a creer en el país, en la institucionalidad, que la comunidad internacional y los mercados vuelvan a creer en nosotros. Entonces, primer reto, recuperar la confianza. ¿Cómo se recupera la confianza? Cuando hay un gobierno predecible, firme y transparente. Por eso para mí, uno de los primeros proyectos clave, reducción del tamaño del Estado y apuesta por la digitalización del gobierno. Ojalá algún día seamos como Estonia, que yo decía, en Estonia todo se puede hacer digital menos separarse. Fue un error. Hicieron una reforma en el 2024 y ya en Estonia todo, casarse y separarse también se puede hacer por internet. Pues, qué maravilla. Entonces, yo sueño con un país donde nos digitalicemos mucho, menos burocracia, donde un Estado que confía en el ciudadano y en el empresario no le pone tantas trabas. Nosotros somos el 5º país del mundo, peor país del mundo en el índice de complejidad corporativa. Es decir, somos el 5º peor país del mundo para hacer negocios por la hiperregulación y el cambio en las reglas de juego. Yo creo que hay que simplificar, entre menos reglas mejor, hay que confiar y no podemos estar cambiando las reglas de juego, porque las inversiones se hacen a mediano y largo plazo, usted tiene que dar garantía de estabilidad jurídica. Segunda propuesta, no reforma tributaria, sí reforma fiscal. Claro. Colombia no necesita más impuestos, Colombia lo que necesita es simplificar el sistema tributario, hacerlo mucho más fácil, mucho más ágil, bajar los impuestos para que haya menos. Mire, yo no soy economista, pero hay una fórmula de economía de tienda que funciona. Yo hice una maestría en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo. Cuando usted simplifica el sistema tributario y baja los impuestos, baja la evasión, la elusión, dinamiza la economía y crece el recaudo. Aquí torpemente los gobiernos creen que aumentando los impuestos aumenta el recaudo. No, le aumenta momentáneamente, pero vuelve y cae, porque cuando usted sube mucho el impuesto, lo hace impagable, crece la evasión, crece la elusión y la economía se estanca y baja el recaudo. Entonces, mi propuesta es una reforma fiscal, vamos a simplificar, vamos a bajar impuestos, vamos a tener mecanismos para control de evasión y elusión, y eso nos va a permitir dinamizar y crecer mucho la economía. 3, una apuesta sectorial clara. Hay unas cosas, usted no tiene que inventar el hilo negro. Ubiquémonos Colombia, posición estratégica. Tenemos los 2 océanos, tenemos todos los pisos o suelos térmicos, no tenemos estaciones, podemos producir los 12 meses del año, tenemos tierra y tenemos agua. Apuestas, 1, agroindustrial. El mundo siempre va a necesitar comida. Colombia puede producir comida, pero necesitamos tecnificar el campo, acceso a crédito, y cuando llego a producir comida no es que tengamos que sembrar lo que nos vamos a comer, que es la visión infantil de seguridad alimentaria, sino producir en lo que seamos competitivos, vender, tener suficiente plata para que todo el mundo pueda comer. Hay países que no tienen que sembrar todo, Taiwán, pero todo el mundo come y vive mejor que nosotros. Entonces no es que usted tenga que sembrar lo que se come, pero sí en lo que es productivo, que nosotros ahí tenemos apuestas en las que podemos hacer porque tenemos tierra, porque tenemos agua, porque no tenemos estaciones y que nos pueden hacer una gran potencia agroalimentaria. Segunda gran apuesta. Hay cosas que mi Dios le da a usted por de buenas. A Karol G pues le dio esa voz que no me dio a mí. A Colombia le dieron minerales, agua, petróleo. Inmoral es un país pobre con la riqueza enterrada. Entonces vamos a sacar los hidrocarburos. Con responsabilidad. Vamos a sacar los minerales, sí. Y responsabilidad es que, mire, hoy todavía no tenemos tecnología para hacer minería en páramo.
entonces ahí tiene que estar prohibida, porque ese es un ecosistema estratégico, por ejemplo, para producción de agua. Entonces, en páramos ya sabe que no puede hacer minería, pero con la tecnología que hay hoy, si usted va, por ejemplo, a Brasil, en Minas Gerais, hacen minería incluso en reservas ambientales, porque hoy se puede hacer con tecnología de bajo impacto y de compensación. Entonces, y esto no es decir minería no, ni minería sí en toda parte, hay que estudiar caso por caso, porque en cada lugar es diferente la condición y a partir de ahí usted tiene que estudiar el impacto económico, ambiental y social para definir qué proyectos van, pero decirle no a la minería es estúpido. Sí. Además porque el mundo cada vez va a necesitar más minerales. Mire, ahí hay una apuesta clara. Tercera apuesta, el mundo necesita energía. Con la inteligencia artificial y la revolución tecnológica, el mundo va a demandar cada vez más energía. Colombia tiene hoy una matriz energética limpia, más del 70% es agua, pero todavía podemos producir mucha más energía. No solo energía a partir de agua, energía eólica, energía solar, energía a partir de hidrógeno. Colombia es el cuarto país más competitivo en precios para producir energía a partir de hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno gris. Ya gracias a Dios estamos debatiendo algo que yo no entendía porque no lo habíamos hecho, que es el tema de energía nuclear. Colombia tiene hace décadas 2 pequeños reactores, pero nosotros necesitamos más energía nuclear porque es energía limpia, energía en firme y además es necesaria para temas como el cáncer. Entonces ya por fin en el Congreso se está debatiendo el tema de energía nuclear, también hay energía a partir de las olas, de los volcanes, hay muchas fuentes, nosotros tenemos que diversificar la matriz energética y podemos ser un gran hub energético en América. Otra apuesta, facilita el tema de tecnología. Yo estuve en Fedesoft y Colombia es un país que puede ser un gran hub en estas nuevas tecnologías. Mire, no puede ser que a nosotros todas las revoluciones nos dejen rezagados. Nos pasen por encima. Un tercer plano, sí. Aquí viene la ola de la revolución tecnológica, de la inteligencia artificial y un montón de cosas donde Colombia puede ser un gran jugador. De pronto muchos no saben que Colombia es uno de los países de la región con más startups desarrolladas por menores de 35. De pronto muchos no saben que Colombia tiene grandes empresas desarrolladoras de software, que tiene gente experta en temas de juegos, y programación. Entonces, hombre, ahí hay una apuesta que es importante. Uno, entender que esto exige una reforma educativa profunda, que hoy, por ejemplo, hay casos como el de Campus Lance en Bucaramanga, donde con una formación intensiva en 3 áreas, 10 meses, los pelados salen con programación, habilidades blandas y bilingüismo. En menos de 60 días el 85% tiene empleo. Y remoto y bien pagado. Y bien pagado. Yo soy madrina de la corte de una de las cortes de Women's ISO. Nosotros formamos mujeres en inteligencia artificial y ciberseguridad. Mire, necesitamos un montón de gente en América Latina experta en ciberseguridad y en IA. Entonces, yo creo que eso... Ahí también Colombia puede ser un gran hub digital, hay que hacer una apuesta, pero eso nos obliga a hacer una gran reforma educativa. Y también Colombia es uno de los países con más emprendedores del mundo. Sí. Pero ¿qué dificultad tienen los emprendedores? Uno, acceso a crédito. Colombia tiene una bancarización que es de más del 96%, es decir, más del 96% de las personas mayores de 18 años en Colombia tienen un producto bancario. Pero solo el 35.5% tiene acceso a crédito. En la OCDE el 57% en promedio tiene acceso a crédito. ¿Cómo mejorar el acceso a crédito? Con las fintech. La gente, ¿por qué no pide crédito? Porque no tiene garantías, porque está reportada, porque le da miedo, porque son muy demorados, porque los bancos cobran tasas muy altas. Hoy con la tecnología las fintech prestan más rápido, más fácil, han cambiado la calificación de riesgo y fuera de eso es la tasa mucho más bajita. Es que la tecnología
cambió el mundo si no nos hemos dado cuenta. Entonces ahí hay una fuente importante. Chévere. También tenemos que capacitar mejor, porque si usted no acompaña el negocio, no madura y se muere. Entonces hay que acompañarlos en acceso a mercados, en digitalización, en mejor planeación, mentorías, y esos son claves. Hay programas en las cámaras de comercio, Alístate, Transfórmate, que ayudan a los microempresarios. Colombia tiene 5.2 millones de micronegocios. Eso es una fuente de tejido empresarial brutal. Y tengo clarísimas las cifras, no es que yo sea muy inteligente, sino que yo acabo de escribir un artículo y soy muy ñoña, yo soy una nerda. Y ese es un tema apasionante, porque yo creo que la verdadera revolución popular puede venir por ahí, por una revolución económica a partir de los micronegocios. Pues es un placer haberte tenido aquí en este espacio. Conocerte también es maravilloso, porque primero, buena conversadora, súper sincera. Me parece que los políticos deberían tener más este perfil y no ser tan políticos, y empezar a ser didácticos y empezar a comunicar todas estas cosas tan importantes que has hecho, que hacen otros, y empujar el país. ¿Tienes esperanza en que esto pueda corregir el rumbo? Yo tengo la certeza que a partir de 2026 vamos a empezar a escribir una historia diferente de país. Y tengo la certeza, pero esa certeza está fundada en una fe que tengo en los colombianos, y yo espero que no me defrauden. Y los colombianos son más inteligentes de lo que todo mundo cree. Son sumamente sensatos. Yo le doy gracias a Petro por haber ganado, porque estaba mamada cada 4 años diciendo ahí viene el coco, ya vino. Ya sabemos cómo es. Y puede ser peor. Cómo es, puede ser peor. Y yo lo que siento es que por encima de ideologías y de partidos todos queremos un mejor país, y es simplemente que conversemos, que nos pongamos de acuerdo en unos mínimos que hay que hacer, que le metamos mucha voluntad política, mucha firmeza y mucho coraje, porque esto va a requerir valor. Y a partir de ahí vamos a escribir una historia distinta, y Colombia va a ocupar el lugar que merece en el concierto de naciones. Yo estoy segura de eso. En un país decente, esta debería ser nuestra primera presidenta de la historia, porque tiene toda la capacidad, la preparación, la elocuencia, la certeza, la inteligencia. Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias, Ángel, y sobre todo por darme esta oportunidad. A mí no me conoce nadie, pero yo, más allá de eso, lo que quiero es que nos escuchemos con tranquilidad, sin etiquetas, y que reflexionemos, porque pareciera que es muy difícil llevar a Colombia a otro nivel, y no es tan difícil. Es un poquito de sensatez, de humildad, de unidad apuesta y de trabajo. Y apostémosle a la nación que merecemos ser. Y te aseguro que van a quedar en pañales los tigres del milagro asiático. Porque Colombia, con lo que tiene, puede hacer la revolución incluso mucho más rápido. Así es, pues muchas gracias. A ustedes, ya saben, dejen de compartir pendejadas en redes sociales. Estas son las cosas que hay que compartir. Entender qué hacen nuestros líderes políticos. El caso hoy de Paula Holguín, una maravillosa personaje que nos acompañó. Ya saben que ustedes de aquí, bueno, el que ve el podcast completo, muy juicioso, pero de aquí salen muchos verticales. Sacaste tela para cortar, déjame decirte, porque por lo menos unos 30 contenidos cortos van a salir de aquí. Y a ustedes, ya saben, hablen de política, hablen con sus hijos, con sus parejas, con sus amigos. Estudien los temas para tener porque esto se hace desde casa, desde las redes sociales. Compartan el contenido. También es digno ser de derecha, también no tiene que ser vergonzante. Usted tiene que defender el sentido común, como dijo Donald Trump. Así que bueno, muchas gracias, suscríbanse, muchas gracias, y hasta una próxima oportunidad. Gracias de nuevo, y bueno, gracias a todos. Chao.